¿Qué podría llevar a una sirvienta silenciosa a orquestar la última cena de su amo? ¿Cómo podía una casa construida sobre modales pulidos y un orden impecable ocultar un registro escrito con sangre, con dolor y con memoria? ¿Y qué verdad permanece en la historia de una mujer que desapareció, dejando tras de sí solamente silencio, desasosiego y susurros? Esto no es solamente un relato sobre cadenas y servidumbre. Esto es un juicio. Esto es la memoria luchando contra el olvido. ¿Estás listo para escuchar la historia que la historia misma intentó enterrar viva? En el abrasador verano de 1846, los campos de algodón de Alabama se extendían hacia el horizonte como un mar blanco dispuesto a ahogar todo a su paso, interminable y sofocante. En lo alto de una colina, por encima de ese mar, se erguía la finca Holloway, brillando demasiado, una casa que fingía inocencia. Sus imponentes columnas se alzaban como manos plegadas en oración, mientras que sus contraventanas mantenían alejados el polvo y, también, la verdad. Dentro de esas paredes, las apariencias sonreían, incluso cuando la verdad que yacía debajo estaba podrida. Esa sonrisa pertenecía al coronel Silas Holloway. Él era el autor de cada ilusión que envolvía el lugar. Un hombre que disfrutaba predicar sobre el orden, sobre la providencia, sobre la mano rectora que guiaba a las almas inferiores hacia su definición de virtud. Sus visitantes encontraban la plata reluciente colocada a la perfección, una Biblia situada sobre la mesa como si bendijera la comida, y un libro de cuentas que aparentaba equilibrar la misericordia con la riqueza. Partían creyendo que él era un hombre justo. Pero solamente las tablas del suelo, bajo sus pies, conocían los ensayos de su bondad, las incontables veces que había practicado su actuación antes de salir a escena. Y en el centro de esa representación se movía Dina. Ella vestía el silencio como si fuera una prenda hecha a su medida. Al amanecer, sus pasos marcaban el mismo ritmo que el reloj del pasillo, precisos y medidos. Al mediodía, sus manos se movían como la cadencia de un metrónomo, colocando copas, doblando servilletas en forma de alas, acomodando platos con una gracia mecánica. Había aprendido a modular la voz como otros aprenden un instrumento. Un tono podía calmar a un perro furioso, otro podía suavizar el filo del temperamento de un hombre. Pero rara vez tocaba ese instrumento. Su voz era una nota sostenida, guardada, esperando. Nadie hablaba nunca de su verdadera edad. Ella se conducía con la paciencia de alguien que ya había sobrevivido a tormentas que la mayoría ni siquiera podía nombrar. Cuando permanecía de pie en silencio detrás de una silla, sus ojos se deslizaban hacia los bordes de la escena, una mandíbula que se tensaba, un puño que se cerraba alrededor de un cubierto, una mirada cargada de engaño. Podía leer el hambre antes de que los labios se abrieran, la ira antes de que la mano se cerrara. Ella veía, registraba y recordaba. La casa Holloway era un laberinto de pasillos, cada uno desembocando en un oscuro centro, el estudio. Allí se encontraba un escritorio abierto, y en él un cajón que se resistía a la luz. La llave, siempre encadenada al chaleco del coronel, sonaba suavemente contra su reloj, como si el propio tiempo custodiara sus secretos. El cajón olía a alcanfor y a hierro. Dina reconocía cómo cambiaba el aire en el instante en que se abría. Sabía el modo en que la memoria suspiraba cuando pensaba que estaba a salvo. Los domingos, la casa se envolvía en un teatro cuidadosamente preparado. La gracia se pronunciaba como si las palabras pudieran cercar la verdad. El predicador cenaba con faisán y con escrituras, asintiendo ante el espejismo de piedad del coronel. Los invitados elogiaban la calidez del hogar, alababan incluso la compostura de Dina, como si su silencio fuera una elección y no una supervivencia. Ella no elegía. Ella resistía. Ella navegaba. Guardaba cada excusa que escapaba de los labios de los hombres poderosos, almacenándolas en un lugar del que algún día habrían de regresar para juzgarlos. Cuando caía la noche, la casa se despojaba de su máscara. Las lámparas se apagaban poco a poco. Las bisagras susurraban. En el estudio, Silas caminaba de un lado a otro, murmurando deudas que solo él reconocía. Dina lo seguía en el residuo de sus pasos, tejiendo silencio en algo denso, en algo que podía ser usado como arma. Ella no se apresuraba. La paciencia era su herencia. Y la paciencia, lo sabía, podía desatar cualquier nudo si tiraba el tiempo suficiente. Había una historia tejida en su contención. Una historia grabada en sus huesos. Y en esa herencia existía una sentencia aún no escrita, pero aguardando, tan inevitable como el giro del reloj. Cuando la campana sonó para la cena, la casa inhaló. Dina se movió dentro de esa respiración, preparando la mesa con la precisión de una oración.
Sabía que la cortesía era una vaina, y sabía que toda vaina recordaba siempre la hoja que ocultaba. Pero antes de que hubiera sedas y bandejas de plata, habían existido barro, cadenas y piedra. Con tan solo 13 años, Dina se encontraba en Montgomery cuando la campana de subasta resonó como una garganta que se aclara, y la ciudad obedeció. Detrás de los corrales, construido a medias bajo la paciencia del río y a medias bajo la sombra del juzgado, se encontraba el sótano al que los hombres llamaban un correctivo. Quienes entraban allí aprendían rápidamente que las palabras podían torcerse hasta significar exactamente lo contrario. Dina bajó por aquellos escalones de piedra con la mano de su madre aferrada a la suya. El aire abajo se pegaba a su piel, húmedo y pesado, como un pantano sin sol. Una lámpara colgaba sobre sus cabezas, su débil resplandor apenas lograba dibujar un círculo tembloroso de misericordia que nunca se atrevía a rozar las esquinas. En aquel lugar no había nombres. Los cuerpos llevaban precios, no historias. Un nombre era un lujo que se arrancaba en la entrada. El guardián hacía sonar sus llaves como un sacerdote acaricia cuentas de un rosario, cada repique metálico era una oración hueca que alimentaba su sentido de rectitud. Dina estudió ese ritmo. Escuchó hasta que el sonido del hierro se convirtió en una escritura propia. Y practicó la espera como si fuera el primer mandamiento de la supervivencia. Su madre susurraba en la oscuridad, palabras tan frágiles que apenas lograban sostenerse, intentando coser una nana con hilos ya rotos. Quédate quieta, niña. Quédate lo suficiente y la noche pasará de largo. Dina escuchaba, y obedecía. Practicaba la quietud hasta que incluso sus huesos lo creyeron. Aprendió a medir el tiempo de otra manera, no con relojes, sino con el ir y venir de los pasos en lo alto, con las pausas entre cada tintinear de llaves. Plegaba su miedo una y otra vez, haciéndolo más pequeño, guardándolo en rincones secretos de sí misma donde ninguna mano podía alcanzarlo. Una noche, un joven llegó, envuelto en un abrigo ligero y en curiosidad. Observaba el sótano como un muchacho estudia a un insecto atrapado, fascinado, distante. El guardián, ansioso por impresionar, abrió puertas como si la crueldad misma fuera una lección digna de mostrarse. La lámpara iluminó el rostro del visitante con tonos dorados, su sonrisa era fina, académica. Sus ojos pasaron por encima de Dina sin detenerse, como si no fuese más que parte de las paredes, un objeto más, como la madera o la piedra. Asintió. Observó. Se marchó sin haber aprendido nada. Pero años después, cuando Dina escuchó el tenue repiqueteo de un llavero contra el chaleco de un hombre, recordó a aquel joven. El sonido era el mismo, pequeño y satisfecho, como si la crueldad hubiera envejecido sin haber cambiado en lo más mínimo. El río afuera golpeaba su hombro contra los pilotes cada vez que giraba el viento. Las ratas trazaban su propio lenguaje a lo largo de las húmedas paredes, una escritura que solo ellas podían leer. Algunas noches, himnos flotaban lejanos desde las calles, donde hombres libres discutían suavemente con la oscuridad. Las palabras nunca llegaban al sótano, pero la música sí, el tono menor descendía hasta la piedra. Dina almacenó aquella melodía del mismo modo que guardaba sus cuentas de respiración, sus ritmos, sus silencios. Su madre nunca volvió de detrás de la tercera puerta. El guardián lo llamó Providencia. Providencia, aprendió Dina, usaba muchos uniformes. La niña apoyó la espalda contra los ladrillos hasta que su columna adoptó su forma. Dejó que el silencio creciera dentro de ella, más alto que cualquier hombre, más alto que cualquier ley. El guardián se impacientó, molesto porque ella ofrecía tan poco, porque no luchaba. La obediencia lo aburría. Al final, la devolvió a la luz del día, como un pescador que arroja al agua la presa demasiado pequeña para saciar su hambre. Para Dina, los años no eran años. Eran cuentas en un cordón, desgastadas y alisadas por la espera. Aprendió a cambiar el aire del sótano por el aire de la casa, las cadenas por los quehaceres. Practicaba hábitos como otros practicaban las escrituras, construyendo una vida que no traicionaba nada de lo que llevaba consigo. Pero descubrió que una casa no era más que un sótano con cortinas más finas, y que cada puerta seguía inclinándose ante una llave. Medía las habitaciones por sus cerraduras, y a los hombres por lo desesperadamente que necesitaban poseerlas. Cuando Silas Holloway la eligió de una fila de sirvientes, sus ojos no se molestaron en retroceder hacia su pasado. Pero los de ella sí. Recordó el agua que se extendía entre aquel sótano y la colina donde la brillante casa de él relucía como una promesa. Volvió a su método de contar, respiraciones, pasos, intervalos. El himno la seguía aún, suavizado, afilado, moldeado por la memoria.
El cajón en el estudio de Silas le resultaba tan pesado como aquella tercera puerta que le había robado a su madre. La providencia aún vestía uniformes, y Dina había aprendido a recibir cada uno con un silencio que no era rendición, sino acumulación. Sonreía cuando le hablaban. Asentía durante los sermones. Sostenía el cristal como si pudiera escuchar. Su pasado caminaba junto a ella como un gemelo cuidadoso, susurrándole recordatorios: una llave no sabe el futuro que abrirá. Solo ama el sonido que produce. La lluvia comenzó antes del mediodía y se negó a marcharse, golpeando con un ritmo lento sobre el techo. Al anochecer, llegó un pastor desde Selma, con la excusa envuelta en hermandad cristiana. Llevaba una Biblia cuidadosamente acomodada bajo el brazo, junto con una reputación de restaurar el orden con las Escrituras. Su nombre viajaba por delante, pronunciado en ciertos círculos como una advertencia cortés. Silas Holloway lo recibió con una sonrisa pulida, el tipo de calidez que iluminaba únicamente la superficie. Esa noche, en la mesa, el vino fue servido, las velas ardieron, y nuevos silencios se asentaron en la habitación como invitados indeseados. El pastor habló de la providencia como si fuera un sirviente leal que bendecía la obediencia y recompensaba la compra. Pintó el alma como un campo, uno que solo podía florecer bajo el arado de una mano firme. Sus historias eran cruelmente ordenadas, relatos de fugitivos salvados por el hambre y los azotes, lecciones disfrazadas de gracia. Llamaba a ese dolor instructivo, al castigo sagrado. El coronel Holloway escuchaba con su sonrisa pulida, de esas que niegan el deseo mientras se alimentan de él. Los dos hombres se felicitaron por su convicción compartida, sus palabras resonaban como espejos reflejando la misma ilusión hasta que parecía infinita. Dina se movía entre ellos en silencio, su presencia hilando la conversación como una sombra que cruza pasillos por la tarde. Sopesaba sus metáforas, probaba sus significados, y siempre encontraba la misma medida. Misericordia era solo otra palabra para control. Pecado era solo un nombre para la incomodidad. Salvación no era más que un libro de cuentas equilibrado sin protestas. Sincronizaba la colocación de los platos con el ritmo de sus certezas. Servía vino que espesaba su confianza, copa tras copa. Su silencio atravesaba la sala como un hilo invisible, tejiéndose entre sus frases, negándose a anudarse a sus mentiras. La mirada del pastor la encontró lentamente, como si sus pensamientos hubieran tropezado con ella sin querer admitirlo. Sus ojos se detuvieron en su postura firme, en sus manos tranquilas, en la profunda quietud que habitaba en su mirada. Y por un instante, su seguridad vaciló. Sus palabras tropezaron en los bordes, llegaron un instante tarde, como si estuvieran fatigadas por algo que no sabían nombrar. Después de que retiraron los platos, pidió un himno antes de dormir. Su voz cargaba un temblor ensayado, del tipo que estaba diseñado para provocar lágrimas, pero nunca dudas. Dina no respondió con su garganta. Pero dentro de ella, bajo sus costillas, despertó el himno del sótano junto al río, el tono menor que se alzaba contra cada coro que él proponía. Lo llevaba en silencio, su sangre cantando donde sus labios callaban. La casa Holloway aceptó su himno con cortesía, del mismo modo que aceptaba a cualquier invitado, y luego lo escoltó educadamente hasta la puerta. Pero la noche siguió discutiendo, estirándose sin descanso. El pastor se retiró, su tos resonando con ambición, ensayando viejos veredictos mientras la lluvia golpeaba contra las contraventanas. Solo en su habitación, trató de recordarse a sí mismo la providencia, el orden, la certeza. Sin embargo, no podía apartar de su mente la memoria de los ojos de Dina. Su silencio no era obediencia, ni siquiera indiferencia, sino una especie de contabilidad que no necesitaba permiso para existir. Poco antes del amanecer, su cuerpo abandonó el debate que había sostenido durante años. El sonido de su último aliento fue tan pequeño que pudo confundirse con la casa acomodándose en sus huesos. Su Biblia de viaje permaneció abierta, en una página medio leída, jamás terminada. Al llegar la mañana, la explicación ya estaba escrita. Un hombre de Dios, llevado suavemente en su sueño. El tiempo del Señor, inescrutable. El dolor, envuelto en certeza. Holloway repitió esta historia con un celo ensayado, como si la pulcritud del relato pudiera protegerlo. Dina escuchó mientras los veredictos viajaban por la casa. Escuchó donde su lógica fallaba, donde sus palabras no llegaban del todo. De pie en el pasillo, sintió como el aire cambiaba de forma a su alrededor, como suele ocurrir en un umbral. Contó los latidos entre dos declaraciones, naturaleza y providencia. El ritmo era familiar. Pertenecía al sótano de hacía mucho tiempo, a las llaves y a los pasos que había contado en la oscuridad.
Guardó ese registro en el silencioso libro de cuentas que llevaba dentro de sí misma. La lluvia terminó con la luz del día. La casa volvió a ponerse la máscara, retomando su sonrisa como si nada se hubiera quebrado bajo ella. El orden regresó a ocupar su lugar. Al día siguiente de que el cuerpo del pastor fuera entregado al silencio, Holloway ordenó que la casa volviera a la ceremonia con renovado fervor, como si el alivio mismo exigiera un banquete. Se levantó temprano, con el rostro afeitado, la sonrisa pulida, felicitándose a sí mismo por su compostura. Habló de citas que nunca se cumplirían, de cartas que nunca se enviarían. Y entonces, con una voz que resonaba como una campana, declaró que la noche celebraría una fiesta. Una cena de gratitud. Sus platos favoritos. El viejo vino rescatado del polvo de la memoria. Dina recibió la noticia con un rostro tan liso como el agua quieta. En la cocina, dispuso cada elemento como si trazara constelaciones en el cielo, patrones que solo ella podía leer. La mantequilla se ablandó lentamente hasta rendirse. Las especias liberaron su fuego escondido bajo su toque paciente. La fruta entregó su dulzura bajo su cuchillo, sangrando sobre la tabla. Cuando los cuchillos fueron limpiados, los movió, apenas un poco, lo suficiente. Para que cuando la mano del hábito los buscara, encontrara únicamente la ausencia esperándola. El hábito es un maestro. La ausencia es la lección para la cual jamás prepara. A medida que la tarde se apagaba, Dina pasó junto al estudio y escuchó el suave tintinear de la llave contra la cadena. El cajón familiar se abrió, respiró el aire y volvió a cerrarse. El umbral llevaba el olor a alcanfor y hierro. La memoria se alzó, no como una imagen, sino como un peso presionando hacia adelante, como el río empujando contra sus pilotes. Sin pensarlo, contó hasta 7. Ese número unía su respiración con la distancia entre lo que una vez había sido arrebatado y lo que esperaba ser recuperado. La tarde se cosió a sí misma hasta convertirse en noche. Holloway se vistió con un abrigo diseñado para exagerar su autoridad y luego entró en el comedor con la calidez de un hombre saludando a su propio reflejo. Alabó los aromas que llenaban la sala. Alabó el brillo de la plata. Y alabó la inquebrantable excelencia de Dina, con el tono de un hombre que confundía gratitud con propiedad. Olvidaba que la excelencia nunca es un contrato firmado para siempre, es algo que ambas partes pueden elegir revisar. Ella le sirvió pato glaseado con frutos oscuros, papas besadas por el fuego hasta que sus bordes se tornaron dulces con paciencia. Le sirvió el viejo vino, aquel que había dormido tanto tiempo que hasta la verdad pudo haber fermentado en falsa virtud. Él bebió con avidez. El primer sorbo lo devolvió a la niñez. El segundo lo convenció de su poder. Con el tercero, se creyó intocable, bajando la guardia que nunca admitió haber levantado. En su plato, algo delicado esperaba. Arreglado con contención, sin suplicar aplausos, pero presente de todos modos. 2 formas pálidas suavizadas en ópalo bajo la salsa, familiares, pero no inmediatamente reconocibles. El reconocimiento es una hoja que corta antes de anunciarse. Su respiración se acortó. Sus labios temblaron, formando una pregunta que jamás llegaría a pronunciarse. Dina permaneció al alcance de su incredulidad, como quien se inclina sobre un pozo para escuchar la verdad de su profundidad. Su voz emergió, baja, antigua, con un peso suficiente para pertenecer a más de una sola mujer. Tú estabas allí cuando mi madre desapareció. Las palabras no acusaban. Equilibraban. Corregían un libro de cuentas que se había mentido a sí mismo durante años. La mano de Holloway buscó instintivamente herramientas que no estaban allí, ausentes donde el hábito había prometido que estarían. La mesa le pareció más ancha que en su memoria. La sala, más alta, más pesada. La distancia entre su silla y la puerta se estiró hasta el infinito, ampliada por la consecuencia misma. Una pata de la silla raspó contra el suelo. Una copa se volcó, rodando hasta romperse en silencio con una pequeña y formal muerte. El pasillo observaba. El cajón cerrado escuchaba. El reloj ensayaba la eternidad, un segundo a la vez. Dina no se movió para ayudarlo. No apresuró su agonía. La misericordia es una balanza, y quien la sostiene debe comprender ambos lados. Esperó hasta que sus ojos, buscando desesperadamente una historia que pudiera absolverlo, no hallaron nada más que la lisa superficie de la verdad. Cuando su lucha se derrumbó bajo su propio peso, la casa absorbió el sonido sin cuestionarlo, como la tierra acepta el clima. Dina recogió el plato, dobló la tela y caminó por el pasillo que conocía sus pasos mejor que cualquier himno. Detrás de ella, la puerta recordó cómo cerrarse.
Delante, la noche se abrió para ella con la cortesía reservada a quienes han llevado la paciencia hasta su último extremo. La mañana llegó como un veredicto ya sellado. Los sirvientes entraron en el comedor con pasos lentos, respiraciones contenidas, ojos bajos. Holloway permanecía donde la noche lo había dejado, desplomado en su silla, sorprendido al fin. La sala lo enmarcaba como a un público cansado de aplaudir. El reloj marcaba con calma. Una mosca ensayaba sus círculos. Nada más interfirió. El rumor viajó rápido, como siempre lo hacía, desde la despensa al patio, del patio al campo, y por el camino polvoriento que nunca olvidaba una historia. Al mediodía apareció un alguacil, con la insignia pulida, brillando como certeza prestada. No tocó nada. No necesitaba hacerlo. La certeza lo tocaba todo por él. En el libro de cuentas, la causa fue escrita con pulcritud, convertida en una frase que no invitaba a preguntas: fallo natural, debilidad repentina. Un hombre alguna vez alabado por mantenerse erguido, reclamado ahora por una pendiente que nadie podía nombrar. El nombre de Dina fue llamado. Cayó sin eco. Ella no se presentó para el conteo. La cocina no ofrecía señal alguna de su presencia, solo el rastro del orden. El pasillo estiraba su longitud en silencio, aferrándose a secretos que jamás confesaría. Cerca de la despensa, un baúl reposaba pesado con sábanas dobladas, telas que ya no recordaban las manos de nadie. El alguacil, con su insignia reluciente y sus notas ordenadas, comenzó a escribir una línea sobre una fuga. Luego se detuvo. Trazó una línea sobre la palabra. La ausencia, después de todo, no era un crimen, especialmente cuando el crimen mismo se negaba a reconocer al testigo que lo había visto. La noche cayó temprano en la colina, como si el sol mismo deseara abandonar aquel lugar. Durante un tiempo, la casa se aferró a sus rituales. Las lámparas fueron recortadas, las ventanas cerradas, las puertas clausuradas con el recuerdo de su propósito. Pero algo en su ritmo se había fracturado. Cada rutina fallaba por una fracción, un latido, una sola respiración. El cajón del estudio, que alguna vez se abría a diario con la devoción de la oración, ahora se replegaba contra su marco, negándose a recuperar su antiguo ritmo. Una corriente de aire se deslizaba por el pasillo en una nueva dirección, delgada como un hilo tirante entre memoria y memoria. Entre los esclavizados, las palabras viajaban únicamente por senderos estrechos y cuidadosos. Dentro de la casa, donde las paredes aprendían demasiado rápido, se decía muy poco. Pero afuera, cerca del aljibe donde las ranas cantaban a medianoche, los susurros se alargaban. Decían que una mujer había cargado con el silencio de manera tan cuidadosa que, al final, ese silencio se transformó en hierro en sus manos. Decían que el libro de cuentas se había cerrado como todos los libros de cuentas deben cerrarse, sin espectáculo, sin canto, con una aritmética que no se inclinaba ante nadie. No pronunciaban su nombre cuando el viento inclinaba la hierba en dirección a la casa. Más lejos, inmóvil como una montaña, la historia levantaba la cabeza. A veces llevaba el rostro de una advertencia. Otras veces, hablaba como una bendición. En una versión, una mujer cruzó un río sin que una sola gota de agua tocara sus pies. En otra, apareció en el sueño de un magistrado, sentada en su mesa de cena, colocando 2 piedras pálidas junto a su pan. Desde aquella noche, él aseguró que finalmente podía escuchar las oraciones tal como debían ser escuchadas. Ninguna versión del relato se atrevía a decir a dónde había ido. El punto no era su destino, sino la dirección de su mirada. Pasaron los años con la medida y el cuidado con que siempre pasan los años. Nuevos amos se pusieron nuevos abrigos. Las guerras se ensayaron en susurros contenidos antes de elegir sus armas. El lugar de Holloway resistió, desgastado, inclinándose bajo el peso del tiempo. Los viajeros hablaban de los espejos del salón, de cómo parecían más oscuros que el polvo, como si las reflexiones allí prefirieran recordar lo que estaba ausente. Algunas noches, un himno se elevaba en el patio, llevado por ninguna boca visible. Siempre era la misma melodía, en un tono menor, marcando el compás con el reloj antes de alejarse hacia la oscuridad, sin prisa, sin disculpas. Cuando la gente hablaba de justicia, la casa se inclinaba, escuchando, en busca de una definición que finalmente pudiera reconocer. Oía frases sobre orden, sobre castigo, sobre ley. Y, como un extraño que se aparta en un camino estrecho, dejaba pasar esas palabras sin detenerse. Cerca del amanecer, cuando las historias se desploman por el cansancio pero la verdad permanece despierta, la colina se volvió más ligera, como si se hubiera liberado de un peso que había cargado demasiado tiempo. Una llave que ya no era necesaria. Una puerta que había vuelto a ser solo una puerta.
Un cajón que se había retirado de guardar sus secretos. Habitaciones que volvían a aprender a ser simplemente habitaciones. En algún lugar más allá, la paciencia que una vez contó respiraciones en un sótano y segundos en un estudio encontró una nueva aritmética, una aritmética de aire abierto. En algún lugar, una mujer caminaba a su propio ritmo, un ritmo que no prometía nada y no traicionaba nada. Su sombra se extendía constante. Su silencio se extendía aún más, sin miedo a su propio eco. La tierra aceptó esto como una respuesta. El río también. Y la casa, al fin hueca de una manera que nunca antes había admitido, aprendió finalmente cómo guardar silencio, sin fingir.